Buenas noches, feliz domingo para todos. Parezco Silvio Soldán, ¿no? Sí. Parezco Silvio Soldán. Esto es Radio para Armar, técnica, sonido y musicalización Manuel Vera. Idea y producción general LAB. Podés contactarte durante nuestro programa en vivo por Instagram, por WhatsApp al 221-5454-337 en la Ciudad de La Plata y para conectarte con la radio en vivo los días domingos desde las 20 horas. Si querés escuchar el programa también, lo podés hacer desde la app Radio para Armar, totalmente gratis, 24/7. Como todos los programas, comenzamos con lo que nosotros hemos dado en llamar Animalada Solidaria. Esta cruzada está destinada a ser un puente entre aquellos refugios o rescatistas, o si conocés las necesidades de estos, comunícate con la radio al 221-5454-337 y lo difundimos en el programa. Y del mismo modo le pedimos a las veterinarias, comercios que quieran ayudar en esta acción, con medicamentos, castraciones, alimentos, colchones y mantas o cualquier artículo que sea útil para quienes se ocupan de nuestros queridos animalitos. De la misma manera abrimos convocatoria para todos aquellos a los que les interese difundir creaciones propias, expresiones artísticas, pensamientos, música, literatura, inventos a los que crea necesario hacer conocer por utilidad y o servicios para muchos. Déjanos un WhatsApp en el teléfono de la radio al 221-5454-337. Te estaremos contactando. Y si no, en nuestras redes sociales, con un mensajito en Instagram, TikTok o Facebook. Nos podés encontrar como Radio para Armar. Y algo que hemos agregado porque hemos notado que desde las redes sociales se está sumando gente que no vive en el país, que no vive en Argentina, dichosos ellos, que si se quieren contactar y si nos están escuchando, si sos argentino o argentina, contanos tu experiencia dejándonos un mensaje en cualquiera de nuestras redes sociales. Repito, Instagram, YouTube, Facebook o TikTok, y lo contamos en los programas que van al aire todos los domingos a las 20. Hay muchas personas que están viviendo en otros países, sé fehacientemente que nos están escuchando desde España, así que si sos argentino o argentina, contanos tu experiencia viviendo en otro país, por qué te fuiste, si fuiste por trabajo, por estudio, por placer, de vacaciones, contanos algo y contanos también tu experiencia. Y ahora vamos con el primer bloque del día de hoy. El primer bloque del día de hoy que nos convoca es el ya conocido resumen de la semana. Hemos tenido una semanita un tanto, no sé si ajetreada, pero variadita. Completa en conceptos y en atención a algunas cosas. Por ejemplo, durante la semana nos enteramos que Xiaomi presenta su... Xiaomi presenta su fábrica inteligente que operará 24/7 sin personas para producir smartphones. O sea que si estabas buscando trabajo llegaste en un momento menos indicado. Esta fábrica de vanguardia ubicada en Beijing está dedicada a la producción de smartphones. Es una llamada fábrica oscura donde todos los procesos están automatizados. Y tengan en cuenta, queridos amigos, que vamos por ese camino, así que si buscas ensamblaje, vayan cambiando de carrera. Vayan cambiando de perspectiva porque me parece que por ese lado no va a ser. Otra noticia que tuvimos en la semana, y esta noticia es un poco, no sé cómo llamarla. Una joven de Concepción del Uruguay dio a conocer una historia un tanto particular. Resulta que su abuela, de 72 años, tiene un celular inteligente para mantenerse comunicada con sus familiares, cuya cuenta es pagada mensualmente por alguno de ellos. A principios del mes pasado, del mes de julio, ¿qué pasó? La familia se alertó porque el cobro era de más del doble del mes anterior.
raro, ¿no? Opa. Que te cobren más. ¿Qué estaba haciendo la señora? Todo se aclaró al enterarse de que la señora había descargado Minecraft y estaba invirtiendo dinero. En No sé, Minecraft. no sé cómo es eso, pero ¿Está chequeada la noticia que está, sí, está chequeada. Recurrí a varias fuentes para informarme acerca de esta noticia porque además se hizo viral. La dio a conocer la nieta de esta señora. Eran dos cosas separadas, igual me imagino, porque... Se instaló el jueguito y por otro lado estaba invirtiendo en no sé en qué. No sé en qué. Pero estaba gastando mucho dinero. Al consultarle a la señora de qué se trataba, ¿qué hizo la señora? Viva, vieja zorra. Le echó la culpa a su nieta. ¿Cuándo no? Sí, los chicos hacen esas cosas. Estaba comprando Robux la nena. Haciéndola cargo de la manipulación del aparato celular. Sin embargo, pronto se percataron de que la adulta mayor sí jugaba e incluso ya había armado una rudimentaria vivienda en el juego. Mirá qué linda manera de entretenerse la señora, ¿no? Así se viven 100 años después, ¿viste? Bueno, unos juegan al Tetris, otros juegan al Minecraft. Claro, sí. Cada vieja con su... Bueno. Yo no dije. No, está bien. Cada persona adulta, a lo mejor, con sus preferencias. Y para los que les encanta el día de, cosa que a mí me fastidia de sobremanera, pero bueno, vamos a recordar que en la semana se festejó el Día de la Pachamama o el Día de la Madre Tierra. Lo recuerdo para que nadie se ofenda por las dudas, ¿no? Los fervientes seguidores de los días D tienen que haber estado muy contentos porque además de recordar a la Pachamama seguramente tuvieron la costumbre de ingerir caña de ruda que se fermenta durante un tiempo determinado que creo que es un año. Caña de ruda. Caña de ruda, sí, en una botella de caña Sí. se ponen ramitas de ruda y eso se deja fermentar de un año para otro. Y te pega. Y pega lindo. Y pega lindo. Creo que ese es el mayor incentivo para festejar los benditos días de, Para ponerse en pedo. en este caso, el Día de la Pachamama. Y otro día de que se festejó dentro de la millonésima cantidad de días de que hay todos los Otro día días. para chupar. Otro día para recordar. El 2 de agosto fue el Día de la Cerveza Artesanal. Mis saludos, para que no se me enoje ninguno por si no me acuerdo, a todos aquellos que se dedican a la fabricación de cerveza artesanal. Los grandes héroes de la ciudad de La Plata. Los grandes héroes de la ciudad de La Plata y alrededores. La querida gente de Ardid y Ariel, Viper Ariel, más conocido en las redes, si están escuchando, les mando un gran abrazo. Y ahora vamos con el primer tema musical, Street of Philadelphia, de Bruce Springsteen. Battered, I couldn't tell what I felt. I was unrecognizable to myself. I saw my reflection in a window and didn't know my own face. Oh brother, are you gonna leave me wasting away on the streets of Philadelphia? Avenue till my legs felt like stone. I heard the voices of friends vanished and gone. At night I could hear the blood in my veins, just as black and whispering as the rain on the streets of Philadelphia.
gonna greet me. It's just you and I, my friend. And my clothes don't fit me no more. I walk 1,000 miles just to slip this skin. The night is falling, I'm lying awake. I can feel myself fading away. So receive me, brother, with your faithless kiss. Or will we leave each other alone like this on the streets of Philadelphia? Comienzo al segundo bloque del día de hoy, que como ya lo hicimos el programa pasado, le dimos en llamar Reflexiones al aire. Y toca el turno de la empatía. Hace un tiempo alguien me dijo que la empatía no existía porque era imposible que alguien se pusiera en el lugar del otro, por el simple hecho de que era otra persona. Si vamos desde el lado psicológico, la empatía se divide en 4 instancias. La empatía cognitiva, que consiste en saber comprender el sentir del otro a nivel intelectual, es decir, utilizar el pensamiento, entendimiento e intelecto para tener una idea del estado de ánimo de las demás personas. Luego está la empatía emocional, que es algo similar, el tratar de llegar emocionalmente al otro para saber cómo se siente o qué siente. La empatía desinteresada, del que hace cosas por el otro sin esperar nada. Y la empatía interesada, que es aquella empatía que se suele utilizar esperando una retribución. Esto se puede resumir de acuerdo al término, que a veces es un gran problema, porque el problema de exceso de empatía es que mientras nosotros podemos entender, algunos, ¿no? Podemos entender las luchas ajenas, los demás son incapaces de entender las nuestras. Y entonces, uno es la hoguera donde nadie más coloca leña, pero muchos se acercan a calentarse las manos. Contanos al teléfono de la radio, al 221-5454-337, o dejanos un mensaje en nuestras redes sociales. Si alguna vez notaste que tuviste exceso de empatía hacia alguno o algunos,
y terminaron drenándote o vampirizándote o calentándose las manos en una hoguera donde ya nadie arrimaba un trozo de leña. Y vamos con el segundo tema musical, Never Enough, y les recomiendo que si les gusta saber lo que dicen las letras, googleen el tema y acérquense a la interpretación del mismo. Never Enough, de Dream Theater. Tonight
Inaugurando nuevo bloque. Para los nostalgiosos y algunos que nos pidieron si podíamos hacerles recordar épocas pasadas de los 70 y los 80 en lo que se refiere a dibujos animados. ¿Qué recuerdos tienen algunos de esas décadas? Vos no mucho tanto de esa década, porque en los 2000, cuando yo era chico, se veía igual. Sí, porque eso se suele seguir dando. Además, ahora con el tema de las redes sociales y YouTube, está todo colgado en las redes y lo pueden ver una y mil veces más. Sí, además, padres de esa época se lo muestran a los nenes, por más que sean chiquitos. Pero sí, yo cuando era chico era algo recurrente en la televisión. Todos los dibujos que vamos a... No sé si todos, pero la mayoría tenía su espacio en las redes de ese momento. La mayoría de los que nos vamos a ocupar hoy son bastante conocidos. Y bastante viejos. Bastante. Hay uno que faltó. Tiene sus añitos, sí. Hay muchos que faltaron. Hicimos un pequeño resumen de algunos y después en sucesivos programas vamos a ir haciendo recordar algunos más y de otras décadas también. Para atrás o para adelante, ¿no? O sea, de la década de 60 también hay bastante. Lo que nos convoca hoy, la apertura, ¿con quién la tuvimos? Con alguien muy conocido que es... Heidi. ¿Quién era Heidi? Era una pequeña huérfana suiza que encuentra la felicidad en su paraíso alpino. Qué linda vida la de Heidi. Qué linda vida, y se quejaba. Y se quejaba. Qué hija de mí. Eran un poco lacrimógenas. Yo particularmente nunca vi Heidi. Siempre veía el dibujo, pero nunca seguía porque era como que nunca lo entendía. No sé por qué lloraba, no sé por qué se angustiaba. No me colgué mucho con la vida de Heidi. Vivía en su paraíso alpino y transforma a los que la rodean con su noble corazón. Era buena. Era buena Heidi. Aparentemente era buena. Aparentemente sí. Era buena. Escuchamos un poquito de lo que era la banda sonora de Heidi. Abuelito, dime tú, ¿qué sonidos son los que oigo yo? Abuelito, dime tú, ¿por qué yo en la nube voy? Dime por qué huele el aire así. Dime por qué yo soy tan feliz, abuelito. Dime por qué soy tan feliz y por qué estamos viendo en el primer mundo. Claro, yo creo que si estuviera ahora Heidi, no sé si estaría. No sé si era Heidi. No sé si se compara. Feliz, no sé si se comparía tanto Heidi en estas épocas, ¿no? Dime, ¿por qué tengo tanta hambre? Le preguntaría a la abuela. Claro, ¿por qué tengo que salir a laburar de tan joven? Sí. Decime. ¿Por qué? ¿Por qué cobras tan poco de jubilación, abuelito? ¿Por qué cobras tan poco de jubilación? ¿Quién te castigó así de esa manera? Y ahora vamos con otro recordadísimo. ¿Y quién no miró este dibujo animado? A ver. Súper conocido. Seguramente todos lo conocen, la Hasta Pantera Rosa. Hasta usted, señor musicalizador, lo conoce. La cara de la juventud lo conoce. Y siempre me pregunté y estuve indagando a quién representaba la Pantera Rosa. La Pantera Rosa podría definirse como un gentleman británico por su elegancia, su forma fina de caminar, que perseguía la elegancia en cada uno de sus movimientos.
uno de los personajes de dibujos animados que más será recordado. Y que más se burlaba de sus compañeros europeos. Tenía como cientos de deslices, ¿no? Y siempre tenía enemigos anónimos, o no, tenía ese acompañante blanco que siempre le hacía la segunda, que le hacía las mil y unas a ese acompañante. Sí, más que la segunda le hacía la décima, ¿viste? No, hacía de todo, pero siempre vivía bien la Pantera Rosa y siempre se las ingeniaba. Tenía una habilidad y una elegancia inconfundible. ¿Escuchamos un poquito más de la Pantera Rosa? Y ahora vamos con nuestro tercer recuerdo de dibujos animados. Y a la cual también recordarán esta banda sonora. ¿A quién recuerdan con esta banda sonora? Al queridísimo Mazinger. En la historia era Koji Kabuto, era el joven piloto de Mazinger, que era un robot gigante tripulado por un humano, que peleaba contra monstruos robóticos del Dr. Hell. Era uno de los, bueno, no sé si el primer superhéroe, pero era uno de los grandes superhéroes de la década del 70, Mazinger. Se hicieron varias sagas y está siempre presente en los dibujos animados de muchos chicos. Y tiene mucho que gran parte de la historia japonesa. Por ahí es el que escribió el legado de lo que fue cuando se metió Japón en el desarrollo de dibujos animados, porque era algo tímido. Hasta esa época, si bien tenía desarrollo mucho, en general el término de superhéroe se lo acreditaba más a los americanos. Claro, con los grandes conocidos. Era como que incursionaba, no sé si con Mazinger solamente primero, pero era como que iba incursionando en los superhéroes diferentes. Eran superhéroes indestructibles, como la mayoría, ¿no es cierto? Pero se alejó. Polémico también Mazinger, por la época en la que fue el tema de los mensajes subliminales de la televisión japonesa. O también por los flashes que tenía, que muchos chicos podían llegar a experimentar ataques de epilepsia, porque claro, era otra época, no se consideraba por ahí esa amplitud de los públicos y ellos lo hacían como les salía, como lo querían, por ahí querían transmitir algo más caótico, algo más impactante a la vista, pero eso no era apto para todo público. Porque además después se llevó a los videojuegos, todo lo que era videojuegos todas estas. En los 70 era donde empezaban a nacer. Claro, todos los dibujos animados se llevaron a los videojuegos y también se instaba que eran un tanto violentos para la época y bueno, después fue perdiendo audiencia paulatinamente o cambiándolo por otro tipo de dibujos animados. Escuchamos un poquito más de lo que era la banda de sonido de Mazinger. Tenemos otro gran superhéroe, que no sé si era superhéroe en sí, pero fue muy reconocido en la época y muy seguido por un montón de chicos, que era He-Man.
personaje en gran parte no violento. Utilizaba la fuerza como último recurso. Era un santo, pobre He-Man. Era un montón. Era buen tipo. Era un buen tipo. Era un buen tipo. Con mucho músculo Al reverendo pelo. usaba con frecuencia su intelecto. Me hace recordar a alguna persona. Y prefiere ser más astuto que sus adversarios. Y no siempre era tan astuto, He-Man. Si era tan astuto se podía poner una remera también, ¿no? No sé, pero me hace acordar a los personajes de la vida con los que uno se cruza. Claro. Esos personajes de la vida con los que se cruza, que son buenos tipos, piensan demasiado y prefieren la astucia ante sus adversarios y no siempre les funciona, pero bueno, siguen siendo buenas personas. Piensa mucho hace poco, ¿viste? Piensan, se van en pensamiento. No está mal pensar, pero bueno, igual estábamos hablando de He-Man. No hablando de He-Man. Estábamos hablando de He-Man. Para filosofar vamos a hacer otro Tenemos bloque. otro bloque. Sí, vamos a llamar gente idónea y bueno. El He-Man podemos hablar. He-Man. De He-Man, sí. Claro, bueno, ustedes es de otra década. Son otra época. Por eso se los pasaban, ¿no? Pero yo en general me acuerdo, cuando yo era chico, todo lo que era de los 60, 70, 80 era como demasiado resto. Salvo que no lo incluimos también porque no tiene bandas sonoras reconocibles, que es Tommy Jerry. Que también Sí. Tommy Jerry de los 50 es por ahí de las series antiguas que yo por ahí me da con más cariño recuerdo, con muchísima más gente. Sí. Pero por ahí dentro de lo que es esta época en general no era por ahí tanto. Yo conozco gente que veía igual. Sí, no, esto es década del 70 y el 80 que los vieron generaciones de esa época hasta los 90 y hasta por ahí nomás. Después tenemos... Los noventeros sí, son muy nostálgicos. Los noventeros son demasiado... Los Sí, los noventeros son nostálgicos. nostálgicos. Y los que nacieron en los 70 también. Por eso hice este bloque destinado a estos dibujitos animados porque me lo han comentado y me han dicho que me lo tiraron como sugerencia. Como Radio para Armar, la armamos entre todos, se aceptan sugerencias de nuevos bloques. Entonces nosotros tratamos de armarlo y llevarlos al aire con las sugerencias que nos haga el público también. O aquellos seguidores oyentes, ¿no es cierto? Ahora tenemos otro recordado que yo realmente no lo conocía, lo tuve que indagar. No conozco demasiado, no miraba mucho. ¿Había televisión en su casa? ¿En esa época? Había televisión, sí, había televisión, 5 canales, pero había televisión. Pero no miraba demasiados dibujos animados, no, yo era más de las novelas. Ah, mira. Sí, yo fui... ¿Y sabés qué podríamos hacer? Yo fui de... ¿Sabés qué podríamos hacer? Lo mismo banda sonora pero de las novelas. De las novelas, De sí, las lo novelas. vamos Yo a me hacer. caigo de culo, me pones herederos y soy rival. Los vamos a hacer con novelas de la época y con películas famosas también. Para que interactuemos con el público, con los oyentes, a ver si reconocen las bandas sonoras y por ahí en una de esas con el tiempo, si aciertan a las bandas sonoras o algún bloque interactivo que hagamos, podemos llegar a sumar hasta premios. Mire lo que le digo, hasta premios. Mirá el presupuesto que estamos proyectando. En donde dicen no hay plata, nosotros tenemos plata. Acá hay. Acá en Radio para Armar está. En Radio para Armar hay con qué. Tenemos con qué. Entonces, en futuros programas es muy probable que incluso tengamos premios. Pero eso sí, se van a tener que contactar a las redes sociales o al 221-5454-337 para interactuar con nosotros. Bueno, estábamos hablando de otro dibujo animado que es Harlock. Y escuchamos la banda sonora.
Y ahora nos convoca Harlock. A ver quién recuerda quién era Harlock. Era el Capitán Harlock, que es el arquetipo del héroe romántico. A su alrededor gira la nostalgia. Un idealista nacido en una época errónea y en una sociedad que no le comprende, por lo que elige estar afuera de la ley para llevar el estilo de vida que desea. Miré algún par de capítulos de Harlock y es bastante interesante. Son dibujos de la línea japonesa. Seguimos con la temática japonesa, igual que Mazinger. Es otro estilo de superhéroe, no tiene nada que ver la temática de uno con el otro. Los anime legacy. Claro, y duró hasta los 90. Se hicieron varias repeticiones. Igualmente todos los dibujitos que estamos nombrando los pueden encontrar en YouTube, o googlean y los encuentran a todos. Eso es lo bueno que tiene ahora, ¿no? Antes lo dejaban de pasar en la tele y sonaste. Sonaste, no podías recurrir a los DVD o a los VHS. Sí, también, a los VHS, a los magazines. Claro. A los magazines, a los VHS. Bueno, tanto no. O alquilarse las películas en el ciber. ¿Cómo en el ciber? En el ciber. Era el ciber. No. ¿No? ¿Cómo en el ciber? En el ciber. ¿En el videoclub? En el ciberespacio. No. No sé por qué me salió ciber. Pero bueno, era algo así, sí. En el ciber me dejabas vos cuando íbamos al Walmart, para que no rompa las pelotas. Sí. Al videoclub, ahí se iba a sacar películas. Al videoclub, pero había el ciber íbamos, pero para otras cosas, a usar las máquinas cuando no teníamos computadora. Y por eso ahí me dejaba. Pero ahí también se podía ir a mirar películas, a jugar con Sí, si era un lugar completito, sí. De mis lugares favoritos cuando estaba bueno, yo iba a ciber para otras cosas, pero iba. Y ahora despedimos al Capitán Harlock y tenemos otro recuerdito. A ver quién se acuerda de estos dibujos animados. Y ellos son los recordadísimos Supersónicos. Acá se me agarraste mi zona de confort. Eso sí los miraba. Eso me acordé ahora viendo el texto que sí recordaba a los Supersónicos. Hasta yo lo miraba ahí. Sí, los Supersónicos eran súper recordados. Se centraba la historia en una familia del año 2062. Mirá vos. Tenían una nave que se transportaban por el aire por todos lados. Era una navecita espacial. Como ahora, sí. Claro, sí. La familia se trasladaba en una nave espacial por toda la ciudad. Vivían en una casa suspendida en un pilar central, que estaba en una punta como de una columna. Estaba la casa de los Supersónicos. Como las casas que están al borde del arroyo, ¿no? En forma medio como de plato volador, sí. Claro. Agarrada de las pestañas. Sí, sí. Bueno, es algo así como esa casa que está al lado de las vías, al lado del arroyo, es muy parecido. ¿Viste? Los Supersónicos del subdesarrollo son esos. Sí. Y para movilizarse se transportaban en autos voladores los Supersónicos. Sí, era la verdad, era muy entretenida. De los 60 era, ¿viste? Además era uno de otros, ¿no? Pero era uno de los primeros dibujos que salían en color, era un remasterix, porque primero se veían en blanco y negro. Para aquellos que no teníamos televisor color, el hecho de acceder al primer televisor color y ver en colores era era como la película, a los que tienen más o menos mi edad recordarán al querido Luis Andrini, La vieja ve los colores. Eso también vamos a recordar. Películas del año 50. Tenemos muchísimo material para futuros programas. Al que le guste, nos puede seguir por todas las redes. Al que le pegue los viejazos de forma seguida. Al que tenga muchas ganas de recuerdazos, les sugerimos los próximos programas porque se vienen unos temas re lindos para los nostalgiosos y los que quieran recordar cine, películas, música. Va a estar buenísimo. Y dejamos a los Supersónicos en sus autos voladores
Y para, vamos... Para que yo no tengo notado esto. Y vamos... Sí, acá está. ¿Y vamos con quién? ¿Con quién vamos? A ver, ¿quién nos recuerda? Al inspector Gadget. El inspector Gadget era bastante torpe. Me hace acordar mucho. Tiene un estilo al Mr. Bean, con sus diferencias, ¿no es cierto? O al Superagente 86 también, que era un inspector pero bastante torpe. Era un detective despistado, torpe, que además tenía un cyborg equipado con varios gadgets colocados por todo el cuerpo, y cuyo principal enemigo es el líder de la malvada organización MAD. Gadget entonces decía siempre una frase: no se preocupe, jefe, siempre cumplo con mi deber. Y ahí hacía un bollito de papel y se lo tiraba justo por detrás al policía al que le decía que era jefe, que no se preocupara. Realmente era muy divertido porque las cosas que hacía y los despistes que tenía, y cuando se les mezclaban los gadgets, porque era un humano con adicionamientos de cyborg. Entonces a veces era como que se desconectaba el cyborg del humano y hacía desastres. Realmente era muy divertido. El que lo quiera volver a ver al Inspector Gadget, está en YouTube, están todos los programas del inspector, y la verdad es muy, muy divertido. Es de los mismos creadores de la Pantera Rosa, el Inspector Gadget. Es de los mismos creadores, sí, realmente. Además, en muchos episodios se sugiere que están en el mismo mundo. Sí, puede ser. Que comparten universo, ¿no? Como, bueno, sí, muchas sí. Ahora Sí, porque además los dos tienen el estilo inglés, el mismo estilo inglés de la Pantera Rosa. Y es humor inglés. Eso es un humor refinado, con un doble sentido, pero que no agrede. Nada que ver a lo que vimos posteriormente por ahí en algunos dibujos animados. Se mantiene igual el humor inglés porque es ese humor más seco, bueno, también. Es un humor más desarrollado. Es un humor más intelectual, es un humor diferente. Es como un poquito más de análisis, más fino, más delicado. Tuvo su época en los 80, los 90 era una comedia muy pensada también, muy un poquito más rebuscada. Después de los 2000 decayeron en picado con Little Britain. Sí, marcaron, pero realmente estos dibujos animados, además de muchísimos más que vamos a ir desarrollando en sucesivos programas, marcaron una época, tanto en la infancia como en la sociedad. Y generaron muchísimo mercado, muchísimas fuentes de trabajo también, mucho merchandising. Mucha gente trabajó y hizo un buen dinero con todos estos dibujitos animados. Y terminamos este bloque con el querido tema de la Pantera Rosa de Henry Mancini de 1963.
comenzamos con el cuarto bloque del programa de hoy y volvemos al, la verdad, reconocido bloque paranormal. Un bloque que realmente tiene mucha llegada al público y que nos han vuelto a pedir con algún tema específico. Y el tema que nos trae al programa de hoy es la Casa Sangrante de La Plata. Milagro, crimen o engaño. El día que brotó sangre del piso en una casa de la ciudad de La Plata, de la provincia de Buenos Aires. Sucedió un fin de semana de 1986. Una mañana encontraron un líquido rojo en una vivienda, que análisis posteriores demostraron que era sangre humana. Unos vecinos aseguraron que era un mensaje divino, otros dijeron que era de la víctima de un tiroteo. 35 años después, el misterio continúa. Ese sábado 15 de noviembre de 1986, Luis Ferco y su esposa Cipriana se levantaron a la hora de siempre, a eso de las 7:30 de la mañana, antes de abrir el negocio de fotos Iris, en la calle 54 al 1310 de La Plata. Luis salió a comprar el diario y la mujer se puso a barrer. Ella manifiesta: cuando abrí la puerta para sacar bien la tierra, vi que desde las baldosas salía sangre. No sé qué será ni por qué. Así, en medio de la rutina hogareña, empezó uno de los casos más extraños que hayan sucedido en la capital bonaerense y que al día de hoy, décadas después, continúa sin tener una resolución. ¿Era sangre humana? Efectivamente sí. Así lo afirmó un análisis. ¿Pero de quién? ¿De dónde salió? ¿Fue un caso paranormal? ¿Un crimen? ¿Misterio? ¿O acaso mintieron? La casa se había despertado con un hecho extraordinario. Con el paso de las horas se fue corriendo la voz y al mediodía la sencilla vivienda de los Farco era un mare magnum. Se había llenado de curiosos, mujeres orando, místicos por doquier. Luis, rodeado y asombrado por la turba, le confesó al diario El Día: hace 45 años que vivimos en esta casa y nunca había pasado esto. Yo no soy creyente, mi mujer sí. Para mí todo eso de Dios hecho hombre no va. Es mi manera de pensar, dijo Farco. Pero esto pasó, no sé si será sangre como dicen o se debe a otra cosa. Cipriana, que había descubierto el hecho junto a su cuñada Blanca Rodríguez, añadió un detalle, con la mente puesta ya en lo sobrenatural. Cuando trajeron la imagen de la rosa mística, dijo, la trajeron aquí para que mi marido la fotografiara. Fue la primera casa que visitó la Virgen. Se refería a una imagen que el sacerdote Ángel Dauro, amigo de la familia, trajo de Europa y que después fue ubicada en la iglesia Nuestra Señora de la Victoria, muy cerca de la casa de los Ferco. Detalle: Dauro, el sacerdote, ese fin de semana terminaría bendiciendo la casa y el local de fotos Iris luego de la aparición de la sangre. Las manchas de sangre en el interior de la casa seguían como una especie de recorrido. Se veían desde la puerta del negocio y llegaban hasta la cocina, la última dependencia de la casa. Parecía que seguía un recorrido, manifestaba Ferco. En el comercio están esparcidas en forma circular. Si buscan las datas de este hecho de la Casa Sangrante de La Plata, ahí hay mucho material fotográfico que muestra lo que fue el interior de la casa y de las manchas de sangre desde dónde partían y hacia dónde iban.
Se trata de lenguas rojizas, dijo Ferco. La mayoría ya estaban secas. Otras, las del fondo de la casa, mantenían un estado semilíquido como si estuvieran coagulándose. Quien las toca queda con los dedos tintos y nota la viscosidad similar a la de la sangre. Eso lo corroboraron algunos policías que celosamente no dejaban pisarlas. Contaba uno de los cronistas de Diario Platense. Entre toda la gente que abarrotaba el lugar, llorando por el milagro y mojando estampitas de santos en el rojo líquido, había policías. Investigaban lo obvio, de dónde había salido esa presunta sangre. En ese entonces estaba un efectivo policial que era el comisario mayor Enzo Richero y el juez Nelky Martínez. Charlaron con los Ferco y luego se retiraron. El caso ya tenía una carátula: presunto hallazgo de muestra sanguínea. Así era cómo estaba caratulada la causa del hallazgo en la casa. Una causa muy particular, te digo. Además de haber aparecido de un momento para otro, porque la familia vivía, como dice el texto, hacía 45 años que vivía, y eso apareció de un momento para otro. Se le atribuía a la llegada de una virgen, Rosa Mística, que era la que habían traído de Europa, la habían llevado a ese lugar porque era un lugar de fotografías. Era Fotosiris, era un fotógrafo que hacía fotos comunes para eventos, fotos carné ahí en el lugar, sacaba fotos a chicos. Y en esa oportunidad le llevaron la imagen de la Rosa Mística para que la fotografiara. Y ellos atribuyen que a partir de la llegada de la Virgen, de la imagen de la Virgen, ahí es lo que atribuye la mujer de Ferco, ¿no? Sí, el lado religioso. Ahí empezó ese claro. Pero asimismo es algo muy particular, porque vos imaginate que salió del piso de la casa. Uno tiene que pensar desde, por ejemplo, una estructura como es la casa esta misma propia, en que tenemos un piso flotante de madera, puesto arriba de tierra. Vos imaginate lo que tiene que pasar para que empiece a flotar, qué cantidad de sangre tiene que haber para que empiece a flotar a través del piso flotante. Yo vi las fotos y eran baldosas. Unas baldosas antiguas, con un diseño que se notaba de una casa antigua. Más todavía, sí. Porque imagínate que esto sucedió en el año 86. La familia hacía 45 años que vivía, o sea que la casa estaba desde el año 40. Con suerte que la hayan construido en el año 40 y no haya sido anterior. Que bueno, que... No, pero son muchas cosas las que se tienen que dar. Tiene que ponerle, pasar una tubería, algo que transporte el líquido a presión, ya sea agua o lo que fuera, y se tiene que haber filtrado sangre por las tuberías, y que justo de que en el momento que se filtra sangre se... claro, y no solo... No, de acuerdo al material fotográfico, no solo brotaba sangre del piso, sino que aparecía sangre en las puertas. O sea, de las puertas de la mitad para abajo de la puerta aparecían imágenes de listones, como lo atribuye también el dueño de casa en ese momento, eran como lenguas de sangre. O sea, que no solo brotaba sangre del piso, sino que estaban manifestadas en las puertas de la casa. Era todo muy antinatural, es muy difícil buscarle el sentido lógico. El sentido lógico mucho no lo tenía. Mientras tanto, indagaban, tanto el juez como el comisario indagaban sobre la causa, la sangre seguía brotando. El domingo, eso pasó un día sábado. Al día siguiente, el fenómeno continuó, al igual que las visitas de vecinos y curiosos. Algunos venían de lejos, como de Magdalena, Berisso, Ensenada. Qué rápido se decía la noticia. Y sí, porque imagínate que no es algo natural. No, pero no estamos en una época como lo es hoy, de que lo subís a Instagram o lo mandás a un canal de noticias y sale al toque. La gente se enteraba por radio o por el diario. En este caso, el cronista que levantó la nota fue en ese momento Diario El Día, y creo que el Radio Platense también. Bueno, venían de Magdalena, Berisso, Ensenada, de Bransen también. Se hablaba de sangre que marca como una herida en el piso.
También se lo llamó milagro o un mensaje del más allá. Oscar, el hijo del matrimonio Ferco, no compartía la excitación popular. Le molestaba bastante, obviamente, que te invadan la casa debe ser nada cómodo. Y encima ante un evento que no te causa nada de gracia, que salga sangre de las paredes. Claro, porque no brotaba agua, no era humedad, precisamente, sangre. Manifestaba en ese momento el hijo del matrimonio: esto no debe pasar a mayores, contó, ya que simplemente se trata de uno de esos casos para los cuales jamás se encuentra una explicación lógica. La gente no tiene que venir a mi casa a rezar, ya que nosotros no somos santos ni cosa que se le parezca. Estaba bastante contrariado el muchacho. Además, el joven estaba con una pierna enyesada y se quejó: tengo que ir de un lado para otro para declarar o para hablar sobre el asunto en el estado en que me encuentro. Sí, la verdad la situación es bastante incómoda. Estaba roto la pelota, tipo. Sí, porque además eso se fue sucediendo con los días. Fueron muchos días hasta que la noticia se empezó a dispersar, ¿no? El cuadro ya era dantesco. Ancianos rezando, niños tocando el timbre todo el tiempo. Lo entiendo, pobre pibe, ¿no? Que estaba molesto. Parejas intentando observar algo a través de la cortina del local y algunos oportunistas vendiendo estampitas o medallas. ¿Cuándo no? ¿Cuándo no? ¿Cuándo no? La casa, hacemos todo negocio. La casa de la Virgen. Monetizamos enseguida, hacemos la casa del milagro, brotó sangre, estigmas, entonces vendemos... Ahí si el tipo se ponía a pillo, le podía vender la propiedad a la iglesia y lo podían declarar terreno santo. Y puede ser. Porque si se le ponía la etiqueta de la sangre de la Virgen, ese lugar hoy en día sería una iglesia, una parroquia. Claro, el tema y estaría lleno de gente, yo creo que a día de hoy, de creyentes afluyendo en la casa donde aparentemente brotó sangre de la Virgen. Lo asociaron con la llegada de la Virgen, pero porque era una de las últimas instancias para tratar de darle una mínima explicación a lo inexplicable, ¿no? Se dijo también que el fin de semana estacionaron frente a la casa 2 autos oscuros, de los que se bajaron 8 personas que pidieron ver la casa. Era un grupo de hombres y mujeres que no dejó rincón sin recorrer. Una de las mujeres se acercó al señor Ferco sin que sus compañeros se dieran cuenta y le comentó que estaban esperando que esto sucediera. Luego se retiraron. Una incógnita más. Entretanto acudió al lugar un parapsicólogo, Daniel Sánchez, para investigar lo ocurrido. El día lunes, la sangre había parado de salir. Igual la gente continuó acudiendo a tocar las manchas ya secas, en tanto que algunas personas agredieron a la familia y hasta apareció una pintada cercana que rezaba: la sangre es mentira. Oscar insistió: no sé qué decirle ya a esta gente. Y bueno, se sucedió una hipótesis. Pasaron varios días y el caso, como todo, empezó a perder popularidad. El 19 de noviembre se celebró el aniversario de La Plata y todo lo demás pasó a segundo plano. Pero el 21 se supo un detalle fundamental. Lo hallado en el piso de la familia Ferco era sangre humana y del tipo A positivo. Allí aparecieron 2 hipótesis, a cuál más improbable. Una hablaba de un crimen frente a la casa de 54 entre 21 y 22, donde una vecina dijo haber oído disparos en la madrugada de ese sábado y cuando se asomó por la ventana vio cómo entraban a una persona herida. Nunca se descubrió ningún cadáver relacionado con el caso. Luego, mientras que el otro trascendido fue la última noticia aparecida en el diario El Día. En un pequeño recuadro, 11 días después de conocido el misterio de 54, de calle 54, el título decía: el caso de la sangre sería obra de un alterado mental. Sospechan de un sujeto afecto a las fabulaciones esotéricas.
Antes del próximo fin de semana puede haber una novedad concreta, coronaba una fuente policial. Y nunca se supo nada más de esto. Después hubo otra versión más. Tuvieron que transcurrir muchos años para que se conociera más información sobre el caso de la Casa Sangrante. Allá por 2011, Oscar Ferco ofreció una entrevista, citada en el desaparecido sitio web En la Búsqueda, en la que declaró detalles escalofriantes. Sobre la sangre, dijo que el líquido seguía un camino hacia el fondo de la casa. Puerta abierta, puerta donde se metía, se terminó en el camino, en el pasillo y en la cocina, hasta que volvió a saltar, pero en esa ocasión arriba de la mesa. Salía de la mesa y eso nos sorprendió a todos. Oscar aseguró que este recorrido seguía un camino, que había hecho la imagen de la rosa mística dentro de la casa cuando fue fotografiada por su padre. Una de las instancias que decía era que donde aparecía sangre en la mesa, que muchos años después manifestó este buen hombre, se había apoyado a la Virgen para fotografiarla. Nada ni nadie quedan de toda esta historia. 3 décadas y media después, y un poco más, la casa ya no existe y ocupa su lugar un edificio de departamentos. Y todos los testigos iniciales han fallecido, incluso Oscar, que era joven en 1986. Oscar era el hijo de la familia, ¿no? El parapsicólogo Daniel Sánchez terminó internado en un psiquiátrico. El comisario que entró el primer día de los hechos, Enzo Richero, fue víctima de un grave incendio en su casa en 2007. ¿Una maldición, tal vez? El misterio de la Casa Sangrante de La Plata, como otros similares alrededor del mundo, continúa esperando una respuesta. Lindo lugar para vivir el edificio. Y con esto terminamos el bloque paranormal del día de hoy. Y vamos con el tema Synchronicity One de The Police del año 1983. Romance, a shared romance.
Despidiendo del programa de hoy. Gracias por la compañía. Los invitamos el próximo domingo a las 20 horas con más Radio para Armar. Y cerramos con el último tema del día de hoy, Sandy Bloody Sandy de YouTube, de su álbum War de 1983. Gracias a todos, gracias al equipo. Chao.